Excelente. Entonces, como ya es de costumbre, pido a las personas que apaguen su micrófono cuando no están hablando para que no haya ninguna interferencia, por favor. Ahora sí. Bueno, damos gracias al Señor por una noche más que nos podemos reunir, estudiar la palabra de Dios, compartir nuestros comentarios y enfocarnos, alimentarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces doy gracias al Señor por cada uno de ustedes eh, que se han tomado el tiempo de estar aquí esta noche para crecer espiritualmente juntos, ¿verdad? Seguimos con la lección número 3 de la Iglesia Cristiana. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 2, los versículos 22 hasta el 47, donde vamos a aprender que Pedro, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, da testimonio de Jesús. Allí parado frente a 3,000 personas, da valientemente testimonio de quién es Jesucristo, de lo que hizo él por todo el mundo y qué tuvo que hacer para pagar el precio justo de nuestra redención. Entonces, eso vamos a estudiar esta noche. Entonces, damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, especialmente a las personas que acaban de ingresar ahorita. Otra vez les pido de favor que apaguen los micrófonos para que no haya ninguna interferencia, por favor. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros a los pies de Cristo y vamos a comenzar con esta oración. Amado Espíritu Santo, te pido que me enseñes más cada día sobre el Salvador Jesucristo, que me ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios, que me perdones cuando no lo hago y que me hagas volver al camino recto. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Excelente. Entonces, Amén. entonces vamos a comenzar un poquito. Tenían una tarea de buscar ley y evangelio en los pasajes bíblicos, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en la búsqueda de la ley y el evangelio? Adelante, Juan Rodríguez. Sí, pastor, bendiciones. Pues sí, mire, al menos yo tuve que releer el versículo 2, el capítulo 2 de los versículos 22 al 47, los tuve que releer para entenderles. Digo, finalmente, con la ayuda de Dios, se me aclaró después de leer varias veces, se me aclaró la visión y comprendí que los versículos que hablan de la ley son los versículos 22 y 23, pastor, y del Evangelio, y del Evangelio, es los versículos 38 y 39. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente, Fabián. Y luego vamos con Sandra. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, el versículo 22 habla de la ley, porque nos muestra el pecado de la injusticia de lo que pasó con Jesús. El 22, el 36 también, que habla de la crucifixión de Jesús. Y en el Evangelio yo lo encuentro en el capítulo 38, cuando dice: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros, de vosotros, en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así está el Evangelio. Gracias, hermanos. Muy bien. Adelante, Sandra. Buenas noches, pastor y hermano. Buenas Bueno, noches. ya los hermanos lo dijeron. En el versículo 23 encuentro aplicada la ley, que donde dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Gracias. Ujú, Y continúe. y en el versículo 38 veo el Evangelio. Gracias. En el versículo 38. Así es, pastor. Solo en el 38. En Bueno, el 42, en el 42, cuando habla del tema del partimiento del pan y en las oraciones, habla de evangelio también. sí, también. Excelente. Bueno, encontramos, como dijeron ustedes claramente, en los versículos 23 y 36, donde dice, ¿verdad?, que ustedes lo mataron. ¿Y cómo lo mataron? Crucificándolo en la cruz, ¿verdad? 23 y 26. 23 y 36, perdón. Y luego tenemos el Evangelio en los versículos 32, 33. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Él cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar, derramó su sangre por cada uno de nosotros. La resurrección de Cristo nos da paz, nos da la certeza de que nuestros pecados realmente sí son perdonados. Y los versículos 38, 39, cómo recibimos esos regalos de Dios, ¿verdad? Mediante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los medios de gracia. Excelente, muy bien, muchas gracias, buen trabajo. Yo sé que todos ustedes hicieron una excelente investigación. Ahora vamos a hablar un poquito, yo sé que esta clase no profundiza sobre la ley y el evangelio, porque ya hay una clase, como ustedes ya habrán estudiado, ¿verdad? 8 cursos que hablan de la ley y el evangelio. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen nada más. ¿Qué es la ley? ¿Le puedo decir yo? Sí, por favor, adelante, Fabián. Bueno, la ley es lo que nos muestra el pecado, es como un espejo, cumple una función como un espejo y como un freno también, donde nos vemos a través de ese espejo y vemos nuestra naturaleza pecaminosa. Gracias, Fabián. Se está cortando un poquitico. Adelante. Es la ley. Ya, se está cortando un poquito, Fabián. Y el versículo que habla del tema de la ley del pecado está en Romanos 20. Excelente. Gracias, Fabián. Vamos adelante, Blanca, por favor. ¿Qué es la ley? Bueno, a través de la ley, como dijo el compañero, conocemos qué cosa desagrada a Dios, qué cosas en nuestra vida se convierte en pecado, aprendiendo todo lo que dice la ley, ¿no? Desde los mandamientos, ¿cierto? Donde nos habla bien sobre las transgresiones que podemos cometer y que se convierten en pecado en nuestra vida, con la diferencia que ahora al cometer esos pecados tenemos a alguien a quien pedir perdón, ¿cierto? Y a través de su sangre somos otra vez perdonados por nuestro Padre Celestial. Excelente, muy bien. Usted dio la ley y el evangelio. La ley, ¿verdad? Nos condena por todo lo que hacemos en pensamiento, palabra y obra. Dios no solo juzga nuestras acciones. Muchas de las veces nosotros decimos, pero yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, ¿verdad? Pero ¿qué tal nuestros pensamientos? Como dice la Biblia, si uno odia a un hermano o si lo ve con lujuria o con deseos a otra persona, ¿verdad? Del sexo opuesto, pues ya peca, ya comete adulterio. Entonces, eso es ley, la ley de Dios. Ahora, su ley, adelante el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, yo quería agregar sobre la ley primero, que es lo Adelante. que nos muestra el pecado, y este pecado es el problema, o sea, nos muestra el problema que tenemos, que es el pecado. Y después de ver el pecado, o sea, nos hace sentir mal, nos hace sentir acongojado,
y vemos entonces, queremos entonces buscar la solución al problema, que entonces la solución sería el evangelio, lo que hizo Dios por nosotros, Jesús por nosotros en su doble sustitución, tanto en su vida perfecta que cumplió la ley y luego al morir en la cruz por nosotros para el lavamiento de nuestros pecados. O sea, ese es el evangelio, la respuesta de del pecado en el sentido de que es la buena nueva, que todo lo que hizo Dios por nosotros para poder tener una vida eterna, pues. Gracias, Zuley. Muy bien dicho. La obra de Cristo de principio a fin, ¿verdad? Absolutamente, completamente especial en nuestro favor. Única, perfecta y santa que Jesucristo hizo. Por eso, como dijo Zuley, las buenas nuevas de lo que yo no pude hacer, lo que yo no puedo, de lo que podré hacer jamás, Jesucristo lo hizo perfectamente en mi lugar mediante su pasión, mediante su vida perfecta, sufrimiento, pasión y muerte y gloriosa resurrección. Muy bien, gracias. Vamos a hablar un poquito del proyecto final. Habrán 8 preguntas, ¿verdad? En el proyecto final. ¿Alguien dijo 10? No, son solamente 8 preguntas y cada una de esas preguntas están en cada lección. Entonces hoy vamos a hablar de la tercera pregunta, ¿verdad? Simplemente hay que responder a las preguntas y dicho sea de paso, les voy a enviar el documento el miércoles en la 4ª lección, así para que ustedes ya directamente vayan anotando en el proyecto final, en el documento. Entonces eso voy a hacer. Muy bien. Y dicho lo anterior, la pregunta de la lección 3 para su proyecto final es esta. Explique esta frase. Dice, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. ¿Verdad? Usted va a explicar qué significa eso, ¿verdad? Entonces, una pequeña explicación sería, resumiendo esta frase, sería ¿cómo se llama aquí? La obra de la iglesia es proclamar la ley de Dios con todo su rigor y el evangelio con toda su dulzura, ¿verdad? La ley y el evangelio, ¿verdad? La Biblia es muy clara al decirnos, no podemos dejar al pecador que ya está arrepentido sin ofrecerle el consuelo, lo que Cristo hizo por él, ¿verdad? Hay a veces mucha aflicción, mucha tristeza en el mundo en que vivimos, en nuestra bella Latinoamérica, ¿verdad? Mucha ley, ¿verdad? Que tienes que hacer esto, si no haces aquello, Dios no te ama, Dios no te quiere, y se nos olvida la obra redentora de Cristo, o viceversa. Todo evangelio, todo está bien, Dios te ama, no pasa nada si pecas y vives como vives, ¿verdad? Es un atropellamiento a la gracia de Dios. Entonces, el balance perfecto entre la ley, ¿verdad? Que nos muestra nuestro pecado, que nos tumba, que nos tira al piso, y el evangelio que Jesucristo, con su amor divino, con su misericordia infinita, con su gracia maravillosa, nos toma entre sus brazos y nos dice, tus pecados te son perdonados. Fabián, adelante. Sí, al cómodo, yo creo que hay que hacerle que conozca del infierno. Y el afligido recuerda la salvación de nuestro Señor Jesús para que esté agradecido y quiera llevar el evangelio a todas partes. Gracias. Eso sería la respuesta, pastor. Excelente. Muy bien. Gracias, hermano. Ya lo copiamos, ¿verdad? Para copiarle su respuesta. Gracias. Muy bien. Otra cosita, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos estudiando el proyecto, ¿cómo se llama? Hay un micrófono que está abierto. El método de las 4 Cs. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 4 Cs?
Ahí está, ya los vi, ya los mostré un poquito. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 4 Cs? Voluntario, una voluntaria. Adelante, Juan. Juan Sí, Rodríguez. pastor. Sí, Gonzalo Rodríguez, pastor. Gonzalo, La muy bien. primera C sería captar. Ujú. Esta es una introducción al estudio, pastor, Sí, donde debemos de buscar algo interesante que llame la atención y que vaya de acuerdo al tema que se va a tratar. Esa sería la primera C, captar. Captar la atención del, del oyente, del que ve, del televidente, se puede decir. Captar la atención de acuerdo al tema que se va a tratar. Buscar un tema adecuado al tema que se va a desarrollar. La segunda C sería contar. Aquí simplemente se cuenta la historia y también se puede leer directamente de tu texto, de la Biblia, ¿sí? Aquí en esta sede contar, se puede contar directamente de tu texto, de la Biblia, para entender mejor. La siguiente sería la de considerar, que es la tercera, ¿sí? En esta de considerar, esta C es la más larga porque trae 7 preguntas, 7 preguntas o 7 subpreguntas, subtemas chiquitas, donde se pregunta a la persona quiénes son los personajes de la historia, cuáles son los objetos también de esa historia, dónde ocurrió, cuándo ocurrió la historia, cuál es el problema, cuáles eventos ocurrieron en esa historia y finalmente la subpregunta 7 sería si se resuelve el problema, si sí o no, o cómo. Si sí es, ¿cómo? Y si no, pues también, ¿por qué? Y la última C, pastor, la última C es la de consolidar. Esta nada más trae 5 subpreguntas chiquitas y comprenden de qué se trata la historia. La pregunta 1 es de qué se trata la historia, ¿sí? Y la segunda es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? La tercera, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? La cuarta, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? Y la última, ¿cuándo sería una buena situación o un buen momento para aplicar esta enseñanza, pastor? gracias, hermano. Muy excelente su resumen, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahí está lo que dijo nuestro hermano Gonzalo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué introducción usó el pastor Andrew Johnston para presentarnos la clase de hoy? ¿Se acuerdan? ¿Qué introducción usó él para que encajara el tema del estudio de esta noche con la introducción que él hizo? Adelante, Ronald. Sí. Le escuchamos, hermano. El micrófono está apagado. Disculpe. Ahora sí. Él decía que le costaba creer algunas cosas siempre y cuando no hubiera testigo. Pero cuando ocurría algo y una persona le decía, sí, eso fue así porque yo estaba allí y yo lo vi, entonces pues es más fácil creer cuando hay testigo. Eso refiriéndose pues obviamente al discurso de Pedro, donde daba testimonio porque fue testigo de los milagros que hizo Jesús y de que Jesús es el Cristo. Amén. Gracias, Ronald. Excelente. Muy bien. Ahora, una preguntita. ¿Cómo les ha ayudado estas 4 C en el estudio personal de la palabra de Dios? ¿Cómo les ha ayudado a cada uno de ustedes? Gonzalo, veo que la mano suya está levantada. Sí, pastor. Sí, pastor. Amén. El uso de las 4 C
nos ha ayudado a ser más analíticos y a ordenar más nuestras ideas, llevar una cronología de la historia y yo creo que hasta memorizar, pastor, porque ya se tiene una técnica de seguir el proceso de la historia. Nos ha ayudado a analizar, a ordenar, a observar más los detalles y yo creo que hasta los personajes, aunque sea muy difícil de aprenderse, no sé, muchas veces los nombres, como que se nos ha facilitado más aprenderse los personajes, los lugares, los objetos, las fechas a lo mejor no, porque sí, no estuvimos en ese lugar, aparte estamos hablando de muchísimos años y yo creo que en las fechas ahí sí no somos muy exactos. Sí, Sí, y es difícil porque pues obviamente hay tantas fechas, ¿verdad? Pero gracias, hermano. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Nos ha ayudado muchísimo los eventos, los lugares donde ocurrió y uno se acuerda, coloca el texto con el lugar y todo eso. Excelente. Vamos a pasar con Blanca adelante y luego con Zuley. ¿Cómo, verdad, rapidito, cómo en lo personal le ha ayudado? Sí, la verdad que las 4C es una impresionante ayuda, ¿cierto? Que nos dieron ustedes para conocer las partes de la Biblia y desmenuzarla totalmente, porque con esas preguntas que ustedes nos dieron, nosotros desmenuzamos cada parte y podemos transmitir, ¿cierto? A través de esas preguntas podemos transmitir los conocimientos, pero perfectamente. Gracias a Blanca. Zuley, adelante. Bueno, de verdad que a mí me ha ayudado en la forma de captar, o sea, me ha captado mi atención en cuanto a cómo debo leer y interpretar la palabra de Dios. Lo otro es que, por ejemplo, en la parte de consolidar, hay dos preguntas ahí importantes donde vemos la ley, que es cuando nos enseña cuál es el pecado que tenemos, pues, que aprendemos a confesar de acuerdo a la historia, y luego aplicamos el evangelio también, que es cuando vemos la pregunta sobre dónde vemos el amor de Dios. Entonces, esas tres cosas me han ayudado a interpretar de una forma más fácil los temas, cada uno de los temas, y también a retener un poquito más acerca de la historia. Pues para mí esa es la parte más importante. Gracias, gracias, Zuley. Excelente. Entonces vamos a pasar con Javier rapidito y luego avanzamos con el estudio. Sí, de manera personal, pues para mí ha sido muy importante porque primero me ha ayudado como a personarme más, ¿sí? Cuando había recibido otras enseñanzas, la verdad, no habían sido como tan profundas. Lo veo todo como más claro. En la historia ya no me quedan como tantos vacíos, sino que cuento la historia y siento que la gente está como recibiendo y más atento al mensaje. La verdad, me ha servido muchísimo. ¿Sí? Veo como las imágenes más claras de Gracias. cada texto que leo, de cada pasaje bíblico. Yo lo veo más claro y siento que el que me escucha como que también como que se interesa más, ¿sí? Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Vimos el video, eso fue la introducción. Leímos el pasaje bíblico, eso fue contar. Y ahora vamos a considerar la historia de esta noche. Entonces, dicho lo anterior, empezamos con las primeras 7 preguntas de la parte de considerar y vamos con Fátima. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Cuéntenos, Fátima. Los personajes son los israelitas, era Jesús de Nazaret, Dios, los creyentes y David. Excelente, muy bien. Gonzalo, ¿algunos otros personajes que usted encontró allí? sí, pastor. Pues principalmente Dios, Jesús de Nazaret, Pedro
la gente que le escuchaba, el pueblo de Israel, la gente malvada que crucificó a Jesús, el Padre, el Espíritu Santo. Excelente, hermano. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Alguien más que nos cuente los objetos de esta historia? Se le cayó la señal al pastor. Se fue la señal, Sí, no sé como que qué el pasó. pastor se desconectó. Ajá. Ya Ya regresé, volvió. ya Sí, regresé. ¿Sí ven la pantalla? Sí, pastor, clara, la vemos Sí, clara. ya aparece. Excelente. Ahora sí, entonces, ¿cuáles son los objetos de la historia? Pastor, yo, Adelante. pastor, ya. Manos de inicuos, muerte, corazón, carne, caminos, vida, alma, cielo, casa, pan, vía y templo. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, Sino que sí, está aquí, claro. están haciendo busita, están pasando eso de Halloween, algo así. Está muy bien, gracias. Espérame un segundito, aquí quiero arreglar esto. La tecnología. Muy bien, excelente, gracias. Gracias por su identificación de los personajes. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Algunos otros personajes? Sí, pastor. Adelante. Sí, mire, los objetos que Digo, yo perdón, los encontré, objetos, pues, sí, sí. los objetos que yo encontré, pues es la ropa o los trapos que traían en la cabeza, la mesa donde comían, la comida, los platos, la cama donde estaba el enfermo, el cielo con la subida de Jesús y el objeto del el resucitar de Jesús, pastor. Yo puse como Excelente, objetos esos. excelente, Sí. muy bien. Gracias. Entonces vamos con la siguiente. ¿Dónde ocurrió esta historia? Adelante, Zuley. Bueno, no dice exactamente dónde ocurrió allí, pero en el capítulo anterior dice que en Jerusalén y fue en Jerusalén. Excelente, muy bien, sí, podemos decir en Jerusalén, en el templo, ¿verdad? Se juntaba en el En templo el y templo, también en las sí, casas, especialmente al finalizar el texto bíblico nos decía eso. sí. Muy bien, ¿cuándo ocurrió esta historia? Si me permite, pastor. Adelante, adelante, por favor. Sí, pastor. A mí me parece que fue en el año 33 del año 1 después de Cristo y 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Excelente, ¿Sí? sí, mucho mejor, pero podemos no más decir, ¿verdad? El día de Pentecostés por la mañana, porque Ok. ahí sucedió ese día, pero muy bien su análisis. Muchas gracias, pastor. Lo bendiga. Zuley, ¿iba a decir algo? Sí, yo lo coloqué como no, o sea, no busqué la parte del año exactamente. Yo lo coloqué cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. También Porque es uno de funciona. los... Okay. Sí, el mismo día, ¿verdad? Eso empezó en la mañana y ya enseguida el apóstol Pedro se paró enfrente de la multitud y les proclamó pues la ley y el evangelio. Amados y amadas en el Señor, ¿cuál es el problema de esta historia? ¿Qué problema o problemas identificaron ustedes? Fabián, Gonzalo, Fátima, Bueno, vamos en esa orden. el primer problema era la Sí. necesidad del arrepentimiento que tenían que tener las personas. Y el problema fundamental era el pecado, para mí.
Excelente, gracias Fabián. Adelante Gonzalo. Sí, pastor. Mire, el gran problema que era inicialmente era presentarse ante el grupo ante el pueblo de Israel y darle a conocer la ley y el evangelio. O sea, inicialmente ese era el problema. Ya después que estuviera dentro de o en medio de la multitud, ya después eso era fácil, pero el problema era llegar y que captaran su atención. Y Gracias Gonzalo, como se está dice cortando un poquito. el versículo, oí pueblo de Israel. Sí, le decía, como dice el versículo 22, llegó llamando la atención, decir, atentos, oír, pueblo de Israel. O sea, inicialmente el problema era captar la atención del pueblo de Israel, pastor. Ya después, pues solito fue fluyendo todo. Gracias, hermano. Excelente. Adelante, Fátima. El problema también era que en ese tiempo había muy pocos creyentes. Uh-huh. Gracias, Fátima. Muy pocos creyentes. Adelante, Zuley. Bueno, pastor, yo lo veo que el primer problema para mí era el temor de los apóstoles a no sentirse capacitados para predicar el evangelio. Tenían temor de quedarse solos porque ya Jesús se había ido y ellos se quedaron solos y no estaban capacitados. Y una de las respuestas de Jesús hacia ellos fue la venida del Espíritu Santo para darle esa seguridad y capacitarlo para poder comenzar a predicar el evangelio y así poder diseminarlo. El segundo Gracias. problema es la incredulidad del pueblo judío, que a pesar de que habían visto milagros y todo eso, todavía seguían, no tenían pues el conocimiento de lo que era en realidad el evangelio. Y el tercer problema, no sé si estoy en lo correcto, era que habían gente de todos lados con diferentes idiomas. Y una de las cosas que iba a dificultar la diseminación del evangelio en ese momento era que eran diferentes idiomas y ellos eran de Galilea, y por eso Jesús hizo el milagro de bajar el Espíritu Santo para que Pedro pudiera dirigirse a todo en general con diferentes idiomas o hablar en lengua, que fue el asombro que tuvieron las personas que creyeron en ese momento, porque hablaron en diferentes idiomas para que cada uno de ellos pudiera entender lo que estaban diciendo. Gracias, Zuley. Adelante, Blanca. Un problema. Bueno, sí, uno de los problemas, por eso que quería que Pedro transmitiera al pueblo era el sufrimiento que Jesús tuvo. ¿Para qué? Para que tengamos todos la posibilidad de arrepentirnos. Y en ese momento aquellos varones israelitas, ¿cierto? Y ese era el principal problema que Pedro quería transmitir. ¿Cómo sufrió Jesús para que ellos pudieran aceptar el arrepentimiento a través de su muerte y resurrección? El sacrificio que él tuvo que hacer, ¿cierto? Para que los israelitas o los varones o todo lo que estaban ahí puedan aceptar y arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de Cristo. Gracias, que después Blanca. fueron bautizados los 3.000, ¿no? Gracias. Adelante, Javier. Sí, mi pastor. Pues pienso yo, ¿no? Que uno de los grandes problemas que tenían ahí los apóstoles era lo difícil que iba a ser que la gente les creyera el mensaje, ¿no? Cuando ellos eran conocidos por tener el talento, de decir así, desde la pesca, de tener unos talentos como particulares, ahora llevar un mensaje de salvación a un pueblo que solo estaba como condicionado por la ley, ¿sí? Como tratar de cambiarle el chip, que fue una de las cosas por las cuales Jesús tuvo muchas críticas, ¿no? Del pueblo y de la gente. Bueno, y cómo es que viene con un mensaje como un poco diferente, ¿no? Entonces yo pienso que ese era como uno de los grandes inconvenientes que tenían los apóstoles, ¿sí? Y ya lo otro era, o sea,
cómo hacer ellos, ¿sí? Para llevar ese mensaje y con qué lo iban a respaldar, ¿sí? Pues ahí ya vemos nosotros cómo Dios hizo su trabajo, ¿no? Que era darles la inteligencia a través del Espíritu Santo y él respaldar esa obra, que por cierto iba a ser difícil. Lo traigo a nuestros tiempos, es lo que nos pasa a nosotros. La familia a veces no le cree a uno, los amigos no le creen, quizás porque lo conocieron la vieja manera de nosotros vivir, ¿no? Entonces eso nos condiciona. Algo así, no sé si... Gracias, gracias Javier. Excelente. Bueno, ¿por qué predicó Pedro la ley? Porque había gente incrédula que, como ya dijeron ustedes, vieron los milagros de Jesús, escucharon sus enseñanzas, pero no lo creyeron. Quizás aquel Viernes Santo ellos mismos estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y notan que el apóstol Pablo les predica la ley porque ellos no creyeron, sus oídos estaban tapados, ¿verdad? No querían escuchar el evangelio de salvación y vida eterna. Frente a ellos estaba el único Salvador y no lo creyeron, ¿verdad? Por eso hablaba de generación perversa. La Biblia menciona eso, que había gente incrédula. Excelente, ese era el problema, el enorme problema, ¿verdad? Adelante, Bernie, escuchamos su comentario, hermano. Incluso los apóstoles, Pedro 50 días antes había negado a Cristo 3 veces. Sí. Y ahora ese mismo Pedro se levanta convencido absolutamente de quién era Jesús. Y lo que dice el versículo 36, Dios lo hizo Señor y Cristo, pero él tampoco le creyó 50 días antes y muchos de los apóstoles huyeron y dejaron a Cristo solito. Igual el pueblo de Israel en ningún momento creyó hasta que se levanta Pedro y los apóstoles con la ayuda del Espíritu Santo, con el beneficio del Espíritu Santo, lo que Cristo había prometido ya, que vendría el Consolador y los orientaría y los guiaría. Y Él es el que los pone a predicar de esta manera y a hablar de esa manera y a partir de ahí a crecer espiritualmente y hacer incluso milagros para demostrar el poder de Cristo como tal y cómo puede sacarnos de la condición en la que estamos nosotros, también incrédulos muchas veces. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias por sus comentarios. Entonces, ¿alguien me puede hacer un resumen cortito sobre la historia que acabamos de estudiar, la verdad? Sí, lo que sí, por favor, adelante. Bueno, los eventos. Cortica, resumiendo la historia, sí. Sí, la llegada del Espíritu Santo a la tierra, el arrepentimiento, que hacían falta el arrepentimiento y perseverar en la doctrina, después que sobrevino temor sobre ellos, y después, bueno, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada uno alabando a Dios en el templo. Y bueno, y también vemos cómo Jesús había sido muerto y crucificado. Esto mostraría la ley sobre el pecado y lo mostraba a causa del arrepentimiento. Gracias, Fabián. Muy buen resumen. Muy bien. ¿Alguien, Gonzalo, quiere acotar algo más? Y también a Rolando Cardona. El micrófono. Gonzalo, gracias, Fabián, por su comentario. Bueno, le comentaba de que los eventos que ocurrieron en esa historia, inicialmente fue el testimonio de Pedro, fue el festejo de Pentecostés, el recordatorio de los milagros que hizo Jesús al pueblo de Israel. También el evento que ocurrió fue que Pedro les habla de la ley y el evangelio al pueblo de Israel. El otro evento fue el bautismo de más de 3,000 personas. El otro evento fue el repartimiento del pan en la comunión y recibir al Espíritu Santo.
También el evento que ocurrió fue que iban de casa en casa y repartían el pan, alabando a Dios cada día. Gracias, Gonzalo. Muy bien dicho, hermano. Los frutos de la fe lo vemos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Adelante, Rolando Cardón, hermano, cuéntenos. ¿Se resuelve y cómo se resuelve? Bueno, creo que uno de los problemas es que la gente ahí no estaba realmente segura de qué estaba pasando y Pedro se encarga de aclarar qué es lo que está pasando. Él lo interpreta de una manera muy clara, tiene esa gran inspiración del Espíritu Santo al citar a Joel y luego al citar a David en su explicación y también él aclara quiénes son los culpables de esta muerte a Jesús, ¿verdad? Él lo dice muy claramente y cómo lo dice que ha sido, digamos, con la venia de Dios o con el acuerdo de Dios que esto ha pasado. Excelente. Gracias, hermano. Adelante, Blanca. Bueno, se resuelve el problema cuando se bautizan, ¿cierto? Se arrepienten y se bautizan las 3.000 almas y perseveran en la doctrina, que eso es lo importante, porque hay veces las personas se bautizan, pero no perseveran. Sin embargo, acá perseveraron, ¿cierto?, en la doctrina y también lo que hicieron, ¿cierto?, que aprendieron muy bien el compartir entre todos, que es algo muy importante. Gracias, Blanca, Fabián y luego Zuley. Y luego tengo una pregunta para ustedes. Sí, se resuelve el problema porque Dios ya ha resucitado y vino a salvar al mundo, a la humanidad, para que crean en un Dios eterno, soberano, que está sentado en el trono. Simplemente debemos creer a través de la fe de lo que Dios ha hecho por nosotros. Gracias, Fabián. Adelante, Zuley. Ajá, para mí, bueno, ya han aclarado algunas cosas. Sí, hoy, perdón, le apagué el micrófono, disculpe. Adelante, O Zuley. sea, Perdón. se resuelve en cierta parte, porque en una parte porque los discípulos son capacitados a través del Espíritu Santo, dándoles la fe y las señales de las cuales Jesús era y es, pues, que es la promesa de salvarnos, de salvarnos del pecado. Y el otro problema, o sea, era que los que estaban allí creyeron, pues, y es el inicio entonces de lo que es la iglesia cristiana primitiva. Excelente, Zuley. Muchísimas gracias. Excelente. Entonces, aquí viene la pregunta para ustedes. ¿Fue el apóstol Pedro un gran predicador que creyeron 3.000 personas al escuchar su palabra? ¿O todo eso fue 100% obra del Espíritu Santo? Amén, pastor. Gonzalo, adelante. Sí, pastor. Sí, Fue obra un del Espíritu, comentario. pastor. Sí, fue obra del Espíritu Santo, pastor. Ya que uno por uno mismo no podría lograr que 3.000 personas estuvieran de acuerdo con uno, pastor. Entonces, Gracias, a mí me hermano. parece que fue la obra del Espíritu Santo. Ni una, hermano. Mucho peor, 3.000. Ni una sola persona. Adelante, Javier. Sí, es correcto, pastor. 100% obra del Espíritu Santo. Él solo Gracias, fue un hermano. instrumento como lo somos nosotros. Amén. Bien dicho, hermano. Adelante, Holman. Bernie Rodríguez también dice. Gracias, pastor. Pedro fue un vaso de honra, pero la obra fue del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Adelante, Luis y luego Zuley. Buenas noches. Sí. Fue obra del Espíritu Santo, ya que Pedro era su primera vez que predicaba. Al principio no le creían, pensaba que no estaba hablando idiomas, pensaba que estaba borracho.
Ujú. Sí, por la prédica de él no fue todo por obra del Espíritu Santo. Gracias, Luis. Excelente. Y también nos dice que iba creciendo día con día, ¿verdad? Adelante, Zuley. Zuley, el micrófono. Bueno, evidentemente que obra del Espíritu Santo, porque nosotros por nosotros mismos no podemos, por ser pecadores. Y es el Espíritu Santo, quien hace la obra, porque hay un versículo que dice en Mateo, no recuerdo exactamente, que Dios nos escoge a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, en ese momento, Él iba escogiendo quienes iban a ir creyendo a través del Espíritu Santo. Gracias, Zuley. El último comentario para Fabián. Sí, aparte que Pedro le negó 3 veces a Jesús antes que cante el gallo. Sí. Excelente, sí. Gracias, hermanos y hermanas. 100% obra de Dios. Eso nos recuerda a cada uno de nosotros, como ya hemos dicho, como dijo Holman, que somos vasijas frágiles de barro, ¿verdad? Lo que va adentro, dentro de esas vasijas, es el mensaje de salvación y vida eterna. Ese es el mensaje de Cristo. El poder del Evangelio transforma los corazones de todos los que escuchan la palabra de Dios. Lo ha hecho con nosotros y ahora somos sus instrumentos para que se siga proclamando el Evangelio, ¿verdad? ¿De qué se trata esta historia? Alguien que me haga un resumen en una frase de la historia de hoy. ¿De qué se trata? Bernie, adelante, hermano. Pedro predica la ley y el evangelio. Amén. Pedro predica la ley y el Evangelio y eso testifica la obra redentora de Cristo. Excelente. Vamos a aplicar a nuestras vidas. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? La ley como espejo. Gonzalo, adelante, hermano. Adelante, el micrófono está apagado. Sí, le comentaba que el pecado que me enseña a confesar en esta historia es la falta de interés a compartir la palabra con los demás y compartir el pan con otras personas, pastor. Y también me enseña el pecado, a confesar el pecado del miedo al rechazo. Gracias, Gonzalo. Cuando usted leyó el pasaje bíblico y miró al apóstol Pedro parado frente a usted y hablándole esas cosas, diciéndole, ustedes crucificaron a Jesucristo, ustedes mataron a Jesucristo. ¿Cómo se sintió? Pues yo me sentí, yo me sentí nada ante la autoridad con la que les hablaba Pedro al pueblo de Israel, a la multitud que estaba ahí reunida. Yo me sentí, bueno, mi apreciación fue esa, pastor, que dije, ¿con qué autoridad le sale este cuate así? O sea, él tenía la certeza y la seguridad que le iban a escuchar, pastor. Y esa Excelente. seguridad y ese pecado es esa falta, ese pecado que me enseña a confesar, es esa falta de seguridad que uno tiene cuando se va a acercar a alguien y a decir, y hablarle y dice, no, ¿y qué tal si me rechaza? ¿O qué tal si me critica? ¿O qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? Lleno de complejos uno. Entonces, la respuesta es esa de que de una admiración hacia Pedro con esa seguridad y todo te reclamo, pastor. Ustedes crucificaron Gracias, con Gonzalo. esas manos inicuas. Sí, pastor. Gracias. Adelante, Zuley. Bueno, para mí el pecado es la falta de fe o la fe débil. Y la cobardía que tenemos en reconocer a Cristo como Salvador delante de los demás. Gracias, hermanos y hermanas. El pecado que a mí me enseña a confesar es que yo también crucifiqué a mi Señor y Salvador Jesucristo.
con mis pensamientos, con mis palabras, ¿verdad? La Biblia dice, sean perfectos, así como el Señor su Dios es perfecto, y yo no soy perfecto. Yo peco con mis pensamientos, con mis palabras y con mis obras, ¿verdad? Entonces yo también crucifiqué a Cristo. Cristo derramó su sangre por mí, porque ese era el único pago que Dios exigía de cada uno de nosotros. Entonces, cuando Pedro está hablando allá, hace muchos años a la multitud, me está hablando a mí, y esa espada de la ley llega directo a mi corazón, porque yo sé que también yo he crucificado a Cristo, ¿verdad? Pero no termina ahí para nosotros. El Evangelio de Cristo viene, el mensaje de salvación llega a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en el suelo. ¿Y dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vio usted el amor de Cristo? El amor de Dios. Adelante, Blanca. Bueno, yo veo el amor de Dios cuando a través de su Espíritu Santo logra convencer tantas almas para el arrepentimiento. Ahí veo cómo el Espíritu Santo obró en cada uno de los corazones a través del amor de Dios, porque fue el Espíritu Santo el que convenció a tantas almas el arrepentirse, el creer en Jesús y el bautizarse. Gracias, Blanca. Adelante, Ronald, hermano. Sí, gracias, profesor. Exactamente en ese verso 39, profesor, cuando le dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la mayor demostración de que Jesucristo nos llama a todos por igual, y todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y ser salvos de ese regalo que es la salvación. Ahí yo veo el amor de Dios cuando Él abre el compás, porque no hace excepción de personas. Gracias, hermano. Adelante, Bernie. El amor de Dios se expresa en el versículo 38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Juan 3:16 nos dice, más amor no existe porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el amor, el más grande amor que existe, expresado en Dios hecho carne, que muere por nosotros. Y en Efesios 2:8 y 9, que nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí se expresa claramente el amor de Dios para nosotros. Ese es Cristo, el Evangelio, la buena noticia que recibimos nosotros, los que creemos y confesamos que Él es el Señor. Gracias. Gracias, hermano. Excelente. Entonces, para concluir esta parte, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Estaríamos condenados. Excelente. Entonces, el versículo 32, 33 habla, ¿verdad? Claramente a este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios, habiendo recibido del Padre el Espíritu prometido derramado sobre ustedes. Entonces, Jesucristo resucitó glorioso de entre los muertos, y justo después de 10 días de la ascensión al cielo, envió el Espíritu Santo, ¿verdad? La resurrección de Cristo hace que el cristiano se acueste a dormir en paz, porque tiene la certeza absoluta de que el Hijo de Dios sí pagó el precio justo de nuestro rescate. Allá en la cruz, cuando Jesús dio su último suspiro y dijo, consumado es. La palabra en griego, ¿verdad? Significa tetelestai, que ya no hay absolutamente nada más que se pueda hacer, porque Cristo lo hizo absolutamente todo. Excelente. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud ahora? A Él. Ahora, frutos de fe.
Adelante, Fabián, y también Bernie Sí. tenía la mano levantada. Bueno, ¿qué me enseña a pedir y a hacer? Que el reino de Dios se extienda hacia todas las naciones, que podamos recibir al Señor porque Jesús está dispuesto a hacerlo. Y comparto un versículo que está en 2 de Corintios 4:16, que dice, por lo tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Y ahí veo lo que me enseña Dios a pedir. Gracias, Fabián. Adelante, Holman. Y luego vamos con Francisco. Pastor, Sí. ¿cómo enseña Dios a pedir a hacer por gratitud a Él? Como tiestos de barro imperfectos, Dios nos respalda cuando hay una buena disposición para predicar la ley y el evangelio. Gracias, Holman. Adelante, Francisco. Por favor, adelante, hermano. Sí, mi hermano, a través de esta hermosa historia, lo que nos enseña a pedir es perdón, así como Pedro, aunque él lo negó, él pidió perdón y también no solamente Dios lo perdonó, sino lo usó. Entonces, ¿qué podemos hacer por gratitud a Dios? Pues lo mismo que Pedro, pedir perdón y trabajar por su obra. Gracias, mi hermano. Gracias, Francisco. Compartir con otros el evangelio. Adelante, Bernie. Bernie, el micrófono. Pablo escribe Pablo escribe en 1 de Corintios, básicamente lo que estamos discutiendo, nada más lo traigo a colación porque es hermoso lo que dice, si Cristo no, 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, por cuanto el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces en Cristo tenemos salvación, la resurrección de Cristo nos enseña cuál es el camino correcto, eso es lo que los que no tienen a Cristo en su corazón tienen que recibir de parte de nosotros, la creencia absoluta de que Cristo murió y resucitó para que ellos tengan salvación y vida eterna. Hay que llevar ese mensaje, es exactamente lo que el Señor me enseña a hacer en este pasaje de Hechos. Gracias. Gracias, Bernie. Muchas gracias. Adelante, Zuley y luego Fabián. Bueno, y vamos con la siguiente pregunta de una vez. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Bueno, yo había colocado aquí que siempre lo que Dios quiere que pidamos o hagamos, siempre tengamos la certeza de que la promesa de Él será cumplida y que nos mantengamos siempre firmes en ese evangelio para poder crecer espiritualmente como cristianos. Gracias, Y Zuley. Sí, siga nomás, perdón. Bueno, le había colocado aquí que un buen momento es cuando tengamos discordancia entre nosotros como cristianos, entre nosotros como hermanos. Sería un momento adecuado para acordarnos de esta historia y poder compartirla como lo hizo Pedro y para crecer espiritualmente como él lo hizo en el momento que se dirigió al pueblo, porque ya él venía de haber negado a Jesús 3 veces y tuvo el valor de pararse allí y decir lo que él en ese momento estaba sintiendo. Entonces, nosotros como cristianos, cuando tengamos ese titubeo y discordancias entre nosotros mismos, recordarnos de lo que hizo Pedro en ese momento. Gracias, Zuley. Muy bien dicho. Adelante, Fabián. Y luego con Francisco. Una buena situación es, sin excluir a nadie, ¿no? De que el evangelio es para todos y que podemos predicar las buenas nuevas y que puede llegar a todas las personas, que podamos ser testigos de Jesús y de lo que Jesús hace por nosotros. Y comparto Marcos 16:15 que dice, Él invitó a todos para que aceptaran el evangelio y la última instrucción que le dio a sus discípulos antes de ascender al cielo fue, id y predicad el evangelio a toda criatura. Gracias, Fabián. Adelante, Francisco. Luego Bernie y luego Blanca. Sí, mi hermano, la palabra de Dios dice que debemos que predicar en tiempo y a destiempo.
Yo entiendo que a tiempo cuando la persona está en sus 5 sentidos. Y también, bueno, una ocasión, hermano, que fuimos a un hospital, había una persona entubada y un hermano dijo, no, ya no hay que predicarle porque ya no escucha. Entonces el hermano pastor dijo, no, si el Señor nos concede, hay que hablarle y Dios en su infinita misericordia puede hacer que este hombre pueda aceptar a Cristo aún en ese momento. Amén, hermano. Gracias, Francisco. Adelante, Bernie. Yo creo que en todo momento es una buena ocasión para hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Este es un mundo caído. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Estamos ahora viendo cómo se celebra Halloween y muchas otras cosas parecidas a Halloween, donde la gente deposita su confianza. El mundo se debate en busca de ídolos o en busca de soluciones. Nosotros como cristianos tenemos la solución. No hay otra solución. Cristo Jesús es la solución para todos los problemas de esta tierra. Entonces, en todo momento tenemos que llevarle a otros que están depositando su confianza en cosas de esta tierra, pues tenemos que enseñarles que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Gracias. Gracias, Bernie. Bien dicho. Estoy muy agradecido con su comentario. Sí, esa es la verdad, esa es nuestra misión y hacerlo como lo hizo el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque no somos nosotros los que hacemos eso, sino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos empuja, nos impulsa, ¿verdad? Es como los propellers del avión, ¿verdad? Esos son la fuerza que le mueve al avión, que le hace volar. Y es lo mismo a nosotros, el Espíritu Santo nos da la fortaleza espiritual. Adelante, Blanca. Y bueno, como dijo el compañero, en todo tiempo y en todo lugar, porque hay muchas almas que se están perdiendo y en este lugar donde estoy yo viviendo, más hay problemas con los jóvenes. Y es la forma, ¿cierto?, de llegar, porque hay muchos jóvenes que se creen inútiles, que se creen personas no escuchadas, y es muy importante hacerle ver que una persona murió por él, ¿cierto? Y que le perdona todos los pecados, porque ese es el problema que tenemos con los jóvenes, principalmente, en todo el mundo. Hay jóvenes que se suicidan, hay jóvenes que se acercan a las fiestas de Halloween, ¿cierto? Hacen pacto. ¿Por qué? Porque ellos están como que siendo evadidos, ¿cierto? Porque nos dedicamos mucho a otras cosas y no a los jóvenes. Gracias, Blanca. Estoy de acuerdo con usted. Seguir orando, ¿verdad? Y por eso es un imperativo nosotros que por la gracia de Dios conocemos la palabra, enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Como ya es un refrán muy antiguo que dice que la primera educación sale de la casa. Un presidente sudamericano dijo una vez, ¿verdad? Que en la escuela van a aprender matemáticas, ciencia, literatura y otras cosas, pero en la casa aprenden a temer a Dios, aprenden a respetar a los demás, aprenden cosas muy prácticas, inclusive a comer decentemente en la mesa, ¿verdad? Pero si los papás no los enseñamos nada de eso y no conocen quién es su padre verdadero, que es Dios, ¿verdad? Como alguien dijo, nosotros somos los cuidadores de los hijos de Dios. Y Dios nos va a rendir cuentas si no estamos cuidando bien a los hijos. Entonces, sí, excelente. Jackie dice que, pastor, podemos compartir también con las personas que tengan duda de sus pecados, que Jesús murió por nuestros pecados y que el bautismo nos hace hijos de Dios. Excelente comentario, ¿sí? Porque cuántos cristianos viven, ¿verdad?, sin estar convencidos de que Jesucristo, la sangre de Cristo, como dice la Biblia, ¿verdad?, nos limpia de todo pecado. Y a veces eso es a veces pasa en el cristianismo, ¿verdad? ¿Será que Cristo me perdona esos pecados que yo hice? Pero esos son tan enormes, tan inmensos. Y yo creo que Dios no me va a perdonar. Entonces, las dudas, ¿verdad? El diablo pone el disco duro en nuestras cabezas, lo repite y lo repite y lo repite y lo dice, eso Dios no te perdona.
Pero a ese diablo le vamos a decir: la sangre de mi Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Muchísimas gracias por ese comentario. Muy bien, entonces en los minutos que nos restan vamos a hablar un poquito de Pedro, conocerle un poquito, ¿verdad? Tengo que decirles, el video que les envié está como descontinuado. Hoy traté de bajarlo, de buscar en el YouTube, pero no se puede. Entonces, qué pena, no pudieron verlo. Yo vi un poquito el otro día cuando les envié, pero hoy que traté ya no pude. Entonces algo pasó ahí, quizás ya no tenemos los derechos, no sé qué pasó. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Pedro, ¿verdad? Aquí está Pedro, el hombre piedra, hermano de Andrés, ¿verdad? Ya Jesús le dijo: hoy te llamarás Cefas, ¿verdad? En arameo, y Pedro en griego, ¿verdad? Hombre de piedra, Petras. Hermano de Andrés, pescador de Betsaida, con muy poca preparación académica, ¿verdad? Pero entrenado, con el mejor maestro de maestros, ¿verdad? El Hijo de Dios mismo, que le enseñó durante 3 años allí, ¿verdad? Vivía en Capernaum, del círculo interior, amigo de Cristo, ¿verdad? Un hombre que muchas de las veces yo me identifico con Pedro, muy impetuoso, ¿verdad? Que siempre era dejado llevar por los impulsos, no pensaba mucho, ¿verdad? Si él tenía que lanzarse al agua, se lanzaba al agua; si tenía que lanzarse al fuego, bueno, exagerando un poquito, lo hacía, ¿verdad? En la Semana Santa, este hombre, que juró y rejuró que no iba a abandonar a su maestro, lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces, ¿verdad? Sin embargo, usted y yo sabemos que no es cuestión de merecimiento. Si Pedro hubiera sido por cuestión de merecimiento, no iba a estar en el cielo, ¿verdad? Hay algunos comentarios aquí. Adelante, Francisco y Holman. Hermano, disculpe, ¿tiene alguna relación con Cristo su nombre? Es ¿Perdón? una pregunta. Es una pregunta. ¿Tiene alguna relación el nombre de Pedro con Cristo? No, ¿No? ninguna. No. ¿O hace bueno, sería su significado nada más? Sí, Pedro, Pedro Cefas, que le llaman, ¿verdad? Era el nombre arameo, griego, perdón, hebreo, y Pedro es el griego, ¿verdad? Gracias. Okay. Bueno, Holman, gracias. adelante, hermano. Pero no tiene Gracias, ninguna pastor. conexión. Sí. Un aporte, Pedro era intrépido, ¿no? Y era Intrépido, también esa era la palabra que buscaba. intrépido y cortaba orejas. Acuérdese que espuntó una oreja, ¿no? Sí. Como decir, el primer torero del mundo, pues. Tenía un mal récord ahí. Sí, espíritu de Pedro fuera, le dijo el Señor. Excelente, gracias, hermano, por el comentario. Sí, Pedro vio a Jesús resucitado por 40 días, ¿verdad? Y se acuerdan las palabras que siempre me tocan mi corazón, ¿verdad? Cuando Jesús, el Cristo resucitado, vino a él y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y cada vez que Jesús le preguntaba, una espada se cruzaba en el corazón de Pedro, ¿verdad? Decía: Pedro, ¿me amas? Y él recordaba las 3 veces que negó. Y al fin, ¿qué dijo Jesús? Le dijo: apacenta mis ovejas. ¿Verdad? Le reconfortó, le devolvió literalmente, ¿verdad?, la obra que había encomendado a sus discípulos, ¿verdad? Y de eso, de cobarde, pasó a David, a predicar. Imagínese usted, chuta, a veces nuestro temor en frente de unas 4 o 5 personas, uno ya empieza a sudar, empieza a temblar, ¿verdad? Pero este hombre estaba 3,000 personas las que creyeron, pero me imagino que habían más allí, ¿verdad? A veces también hay una información extra bíblica, ¿verdad? Que Pedro fue a Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Escribió las 2 cartas, la primera y la segunda carta a esos creyentes. También vemos que pues después murió, ¿verdad? Crucificado, pero no como Cristo, sino al revés. Cefas, simplemente Pedro, ¿verdad? Ahí está, gracias. Los pasajes.
Vamos a leer. Cefas o simplemente Pedro fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento Simón Barjoná, y era pescador de oficio de Galilea. Gracias, hermano. Jackie, gracias, muchas gracias. Excelente. Entonces, rapidito aquí, la información de Pedro, de cobarde a Dalit. Predica con poder el día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí, valientemente, imagínense, por ahí uno que otro judío que estaba en desacuerdo con la enseñanza de Cristo, pues fácilmente lo iba a poner preso ese momento, pero lo predicó. Sana a un paralítico también, ¿se acuerdan? Que dijo, no tengo nada que darte, pero lo que Cristo me ha dado te doy. Se alegra cuando lo arrestaron. Predicó la ley a Ananías y a Zafira. Difundió la palabra en Samaria. Resucitó a Tabita, Dorcas. Tendió un puente hacia la comunidad de los gentiles a través de Cornelio, ¿se acuerdan? Sufrió prisión otra vez a manos de Herodes Agripa I, y muchas otras cosas que hizo, ¿verdad? Única y exclusivamente por el poder del Espíritu Santo. Este pasaje bíblico, que es muy recordado, ¿alguien quiere leer? Por favor, ¿me ayuda ahí alguien? De cierto, te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Juan 21, 18, 19. Excelente, muchas gracias, Fabián. Esto nos dice, ¿verdad?, que Pedro murió, también fue crucificado, pero los comentaristas dicen que Pedro no quiso morir como Cristo y pidió ser crucificado, con la cabeza hacia abajo. Entonces, es algo, dicen algunos, ¿verdad? No sabemos si es verídico o no, pero este pasaje bíblico, pues, nos dice eso, ¿verdad? Excelente, unos minutitos más que nos quedan. El propósito de Academia Cristo, hermanos y hermanas, es ¿verdad? Capacitar para que se cumpla la gran comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, leyendo las historias bíblicas, regocijándonos en el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Cada versículo, cada página de la Biblia que leemos es alimento espiritual y agua de vida para cada uno de nosotros. Entonces, así alimentados con ese gozo, con ese fuego que arde dentro de nosotros, queremos llevar a otros el Evangelio en gratitud eterna por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Quiero juntar un grupo sembrador, ¿verdad? Puede hablar con mi persona, con otros misioneros, es orientarlos, ¿verdad? El grupo sembrador no es otra cosa que ustedes formarán, enseñarán lo que están aprendiendo aquí, usando los materiales de Academia Cristo, los métodos que nosotros usamos, pero allí en su pueblo, con su gente, en su colonia, ¿verdad? Con sus amigos, con las personas que desesperadamente necesitan escuchar el Evangelio, ¿verdad? Ustedes serían los líderes de ellos, se reunirían en su casa o ustedes irían a sus casas y todo lo demás, ¿verdad? La idea es congregarnos alrededor de la palabra de Dios, estudiar específicamente como lo hicieron los primeros cristianos allá en la iglesia primitiva, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre esto, estamos muy, muy, muy contentos de poder responderles, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, le pregunto una cosita. ¿El grupo sembrador es el grupo casero que hacen en las casas cuando se juntan el cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. O la gente. Uh-huh. Sí, son como los 13 cursos, ¿verdad? Del discipulado 1, que van avanzando como a partir del 8º, 9º, ya los pastores o el misionero le pide, ¿verdad? Si desea esta parte, si desea estar en acuerdo doctrinal con nosotros. Ajá. Entonces, esto significa, ustedes van a enseñar a sus alumnos, a sus estudiantes, lo que han aprendido de Academia Cristo. Y para eso
¿verdad? Tenemos un documento con 95 preguntas, que es un repaso de todo lo que ustedes han estudiado. Es un estudio profundo, ¿verdad? Es personal con un misionero, con un pastor. 95 preguntas, a veces toma un mes, ¿verdad? Porque uno va avanzando pregunta por pregunta, con pasajes bíblicos, despejando dudas y todo Claro. eso. Si al término de los 95 preguntas, usted dice, yo estoy de acuerdo con la enseñanza bíblica, y lo que enseña la Academia Cristo, pues quiero estar en compañerismo doctrinal o en acuerdo doctrinal con ustedes, y hacemos, pues, verdad, el reconocimiento, y ustedes continúan con el estudio. Entonces, terminan el discipulado 1, avanzan al discipulado 2, que ya el discipulado 2 es como es más teoría, ¿verdad? Es más, bueno, el discipulado 1 es más teoría y el 2 es más práctica, ya ustedes enseñando, ya Claro. usando el material de Academia Cristo, ya formando su grupito y todo eso. Entonces, pero hay mucha información, mucho tiempo. Gracias, Fabián, por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Excelente. Entonces, pregunta final. ¿Cómo fue que Pedro testificó a Jesucristo en Hechos 2, 22 al 47? Ahí puse la respuesta. Qué buena la cosa. ¿Cómo fue que Pedro testificó a Jesucristo en Hechos? ¿Quién quiere leer la respuesta? Predicando fiel y valientemente la ley y el evangelio. Excelente, hermanos. Que el Señor les fortalezca a cada uno de ustedes y también hagan lo mismo en sus vecindarios, con sus amigos, con sus familiares. Quizás muchos de ustedes, ¿verdad?, tienen un hermano, una hermana, un papá, una mamá que todavía no conoce a su Señor y Salvador Jesucristo. Compartan con ellos. Muéstrenle la ley, ¿verdad? Pero muéstrenle también el dulce evangelio, ¿verdad? Muchas de las personas, ya las heridas del pecado, de la culpa, de la conciencia, ya están sangrando. Ellos, es tiempo de que escuchen el evangelio, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a cerrar con una oración. ¿Alguna otra preguntita? ¿Algún otro comentario? Y si no, vamos a cerrar con una oración. También voy a repetirles, si desean quedarse un ratico más fuera de la clase cuando terminemos, podemos seguir también. Adelante, Jacqueline. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Solo quería preguntarle, pastor, ¿a qué horas empieza su clase? Porque yo creo que entré un poquito tarde, pastor. 8:30. Hoy fue un día un poquito de confusión porque había un cambio de hora, no sé si en Centroamérica también o nomás en la República Mexicana. Entonces, es a las 8:30, hora local. No sé si en Guatemala sería a las 7:30 de la noche. Ok, gracias, pastor. Yo voy a revisar eso entonces. Muy amable. Ya. Sí, pero de todas formas también tenemos grabada la clase, entonces ahí puede actualizarse. Gracias, Jacqueline. José, adelante. Sí, aquí en Guatemala, hermano pastor, son las 7:30 de la noche cuando se empezó. Creo que solo en México, es en Centroamérica, ¿no? Ok. Gracias, pastor. Gracias, hermano, por ayudarnos con eso. Muy bien, entonces vamos a cerrar con oración. Hay un mensaje aquí, a ver. Ok. Bueno, inclinamos nuestras cabezas otra vez a los pies de Cristo. Gracias, Padre Señor. eterno, te damos infinitas gracias por esta noche, por este tiempo. Señor, que como hizo María cuando Jesús llegó a su casa, hemos escuchado alegremente tu palabra. Gracias por llenarnos nuestros corazones con el poder de tu palabra.
Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que cada día nos fortalece, nos ilumina para proclamar valientemente el Evangelio a tanta gente que todavía necesita escuchar sobre su Señor y Salvador Jesucristo. Sí, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, Señor, mientras diligentemente estudian tu palabra para que compartan valientemente con otros. Te doy gracias, Señor, por esta noche, porque lo que estamos haciendo ahorita, estamos testificando que sí realmente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre amado, por todo lo que haces por cada uno de nosotros y sobre todas las cosas, la promesa del perdón que nos has dado en Cristo Jesús y también la promesa de la vida eterna, que tú mismo vendrás y nos llevarás al cielo, donde algún día viviremos en perfecta justicia y santidad por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces, muchas gracias a todos. Dios te bendiga. Nos vemos. Buenas Nos noches. vemos. Sí, estoy tratando aquí de... Muy linda clase, muy linda clase. Gracias a ustedes por su participación. Aquí está.